Bienvenidos a su programa Vida TV, mi nombre es Salvador Mendizábal y hoy me encuentro con la doctora Lucía. Ella es doctora en medicina interna. Vamos a conocer un poco de su especialidad y también de algunas enfermedades que obviamente ella mira dentro de su clínica. Doctora, bienvenida al programa Vida TV. Buenas noches, mucho gusto a toda la audiencia. Pues sí, como usted lo mencionaba, pues mi especialidad es medicina interna, es una especialidad que está enfocada propiamente en el manejo del paciente adulto en su contexto en general, ¿verdad? Vemos pues todas las enfermedades que están relacionadas a los pacientes adultos, problemas metabólicos, infecciosos, cardíacos, de corazón, pulmones, ¿verdad? Todo en el ámbito del paciente propiamente adulto, ¿verdad? Muy bien, doctora. Dentro de su especialidad, nosotros sabemos de que una de las enfermedades más comunes dentro de su clínica va a ser lo que es la diabetes. Sí, así es. En los últimos años a nivel mundial, ¿verdad? Se ha percibido un incremento en la incidencia pues, de los casos de las enfermedades cardiometabólicas, ¿verdad? Y la principal de ellas, pues yo considero que es la diabetes mellitus, como usted lo había mencionado. La diabetes pues es un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por deficiencias o disminución en la producción de la insulina del organismo, ¿verdad? De hecho existe una clasificación para esta enfermedad. Existen dos principales tipos de diabetes y en algunos casos especiales algunas enfermedades pueden desencadenar también diabetes, ¿verdad? En cuanto a la clasificación general, pues es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. También existe diabetes gestacional y, como le había mencionado, algunas enfermedades como el uso prolongado de esteroides o ciertos casos de pancreatitis que también pueden ocasionar diabetes. Pero pues hablando de la clasificación principal, ¿verdad? La diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es una deficiencia autoinmune del cuerpo en cuanto a la producción de las células beta que se encuentran en el páncreas, que son las células encargadas de la producción de la insulina. Esto quiere decir que esta persona no tiene, por así decirlo, pues este tipo de células y pues su manifestación es principalmente durante la infancia, ¿verdad? En los últimos estudios pues se ha demostrado que no es una enfermedad propiamente de niños como se había considerado antes, aunque pues hay mayor incidencia en ellos. Y la diabetes tipo 2, que es a nivel mundial la más frecuente, aproximadamente el 90% de casos son diabéticos tipo 2. Esto se debe a un aumento en la resistencia de la insulina y por ende pues disminución en la producción de la insulina por parte siempre de las células beta, ¿verdad? Doctora, ¿se cree que la diabetes muchas veces es parte hereditario o tiene mucho que ver si en mi familia en algún momento hubo una persona que tenía diabetes? ¿En qué comprende este contexto? Sí, realmente no es que sea algo hereditario, ¿verdad? Sin embargo, como usted lo menciona, el riesgo de que sus papás o sus hermanos principalmente padezcan o hayan padecido esta enfermedad aumenta en usted el riesgo de padecerla, ¿verdad? Sin embargo, pues como ya habíamos mencionado, si es tipo 2, pues sí depende mucho de nuestro estilo de vida, ¿verdad? La alimentación, la actividad física que realicemos, que es el principal problema en los últimos años, ¿verdad? El aumento del sedentarismo, la mala alimentación, el estilo de vida que ha hecho pues que haya una incidencia mayor en estos pacientes, ¿verdad? Es una enfermedad que está pues también muy asociada a problemas de hipertensión arterial, dislipidemias como colesterol y triglicéridos altos, y la hace pues una enfermedad de mucho riesgo cardiovascular, ¿verdad? Esto quiere decir que un paciente diabético pues tiene mucho riesgo, si no está controlado, de presentar un infarto cardíaco, enfermedades vasculares y las complicaciones propias del mal cuidado de la diabetes, que principalmente es insuficiencia renal, retinopatía diabética, neuropatía diabética, que son las principales complicaciones, ¿verdad?
Doctora, si yo estoy en mi casa y estoy viendo el programa y digo, bueno, ¿cómo saber si yo soy algún paciente o alguien que pueda llegar a tener diabetes? Sabemos de que muchas veces hay síntomas como mareos, boca seca, bueno, algunos síntomas que yo puedo decir en casa. De repente es momento que pueda irme a hacer yo un chequeo, aunque deberíamos de hacerlo cada año, pero platicábamos con el doctor Ferrer que Guatemala es un país en que muchas veces es más curativo que preventivo, pero si yo no me he hecho ningún examen hasta el momento, ¿y qué síntomas son los que le tengo que poner yo el cuidado importante para poder venirla a visitar? Sí, hay algunos síntomas que pueden ser muy específicos, ¿verdad? Aunque pues no son 100% atribuibles a esta enfermedad, pero se manifiesta mucho por una sensación de sed, ¿verdad? Los pacientes refieren que toman mucha agua, más de lo normal, ¿verdad? Tienen siempre el deseo de la sensación de sed y por ende pues aumenta la frecuencia con la que van al baño, la frecuencia en las micciones. Algunos refieren que están con más apetito de lo normal, pero algo que sí es muy marcado es que los pacientes diabéticos tienden a bajar mucho de peso, ¿verdad? Entonces, sin alguna razón explicable, ¿verdad? Son los principales síntomas, ¿verdad? Como usted dice, pues hay algunos test, por así decirlo, un tipo de cuestionario que lo establece a usted en riesgo alto o bajo de padecer diabetes, ¿verdad? Pero pues esto ya su médico se lo puede realizar, ¿verdad? Porque depende mucho de su edad, de si hay antecedentes en su familia. En el caso de las mujeres, las personas que hayan tenido diabetes gestacional, pues tienen mayor riesgo en 5 o 10 años de llegar a padecer diabetes también. Entonces, todas estas son categorías que lo ponen a usted en cierto riesgo, que es lo que pues todos deberíamos de conocer, ¿verdad? Para tomar las medidas necesarias. No es todos los casos, pero sabemos de que hay niños que desde muy temprana edad empiezan a desarrollar algún tipo de diabetes. ¿Cómo saber? Porque recuérdese que los niños hoy comen mucho, mañana dejan de comer. O sea, la vida de ellos es mucho más desordenada que la de nosotros, porque a nosotros pues tenemos algún cierto tipo de dieta o sabemos que durante la semana comemos algún tipo de proteínas o de carnes o algo por el estilo, pero los niños, si hoy tienen cornflakes, hoy se comen todo el cornflakes, si mañana tienen huevo, mañana comen el huevo. Pero ¿cómo saber en algún caso si un niño es o tiene ya problemas de diabetes? Bueno, en niños estaríamos hablando específicamente de diabetes tipo 1. No hay una forma específica de saberlo. De hecho, la mayoría de niños diabéticos se presentan con alguna complicación seria, como es el caso de cetoacidosis diabética, ¿verdad? Es una emergencia, por así decirlo. Entonces, la mayoría de los niños debutan con esta complicación, ¿verdad? Y es un estado en que el cuerpo entra como en un estrés, ¿verdad? Y empieza a producir pues cuerpos cetónicos, a degradar músculo, niveles excesivamente altos de insulina. Entonces realmente es una emergencia, ¿verdad? La mayoría de ellos pues debutan con esta crisis. Entonces pueden haber, como le digo, algunos síntomas, principalmente la sed. Un niño que tome mucha agua pues no es muy normal, ¿verdad? De por sí a los niños, en la mayoría creo yo que no les gusta mucho el agua pura, entonces sí pueden haber algunas señales que puedan indicar, ¿verdad? Pero pues en niños no es muy específico porque estamos hablando propiamente de un problema autoinmune, ¿verdad? Muy bien, vamos a irnos a una pausa comercial. Hoy estamos platicando con la doctora Lucía García. Ella es médico internista acá en Hospital Vida, de la cual pues vamos a estar platicando de la diabetes, vamos a estar platicando también de más enfermedades que obviamente se pueden desglosar de este tipo de enfermedad común, si se le puede llamar así, pero todo esto lo vamos a seguir viendo acá en su programa Vida TV. Regresamos.